A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab. Bienvenidos. Gracias por su presencia. Hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber de qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Blake Morrison siempre había creído en construir imperios, no solo negocios. A los 42 años, era dueño de una cadena de concesionarios de automóviles de alta gama en 3 estados, cada uno de ellos un testimonio de su incesante búsqueda de la perfección. Sus manos, callosas por años de trabajar en motores antes de poder contratar mecánicos, ahora firmaban contratos por millones. Blake había ascendido desde un parque de casas rodantes en la Tennessee rural, donde su padre alcohólico le había enseñado la lección más valiosa de su vida. Nunca dependas de nadie, porque todos eventualmente te decepcionarán. Esa filosofía le había servido bien en los negocios, pero de alguna manera bajó la guardia cuando se trataba de Tiffany. Tiffany Morrison, de Soltera Walls, era la hija de un banquero local cuando Blake la vio por primera vez en una subasta benéfica hace 15 años. Tenía 23 años, recién graduada de la universidad con un título en marketing que nunca había usado, y poseía el tipo de belleza natural que hacía que los hombres olvidaran sus propios nombres. Blake, entonces propietario con dificultades de un solo concesionario, había gastado sus últimos $3,000 para ganar una cita con ella en esa subasta. Ella se había reído de sus chistes, admirado su ambición, y en 6 meses se casaron. Los primeros años habían sido diferentes. Tiffany parecía contenta con su modesta casa de 2 habitaciones. Incluso había ayudado con los libros del concesionario cuando el dinero escaseaba. Le había dado 2 hijos, Emma, ahora de 14 años, y Caleb, de 12 años, y durante un tiempo, Blake se había permitido creer que había encontrado algo que su padre nunca tuvo: una familia leal. Pero el éxito había cambiado las cosas. A medida que los concesionarios se multiplicaban y el dinero llegaba a raudales, Tiffany había desarrollado gustos caros. La modesta casa se convirtió en una mansión de 6 habitaciones. El Honda se convirtió en un BMW, luego en un Mercedes, luego en una colección de autos de lujo que apenas conducía. La mujer que una vez recortaba cupones ahora gastaba más en una sola compra que lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Blake lo había consentido todo, confundiendo el materialismo con la felicidad. Trabajaba 18 horas al día, viajaba constantemente por negocios y llegaba a casa con una esposa que apenas levantaba la vista de su teléfono e hijos que lo veían como un cajero automático con piernas. Pero se decía a sí mismo que era temporal, que una vez que hubiera asegurado su futuro, las cosas volverían a ser como antes. Debería haber recordado la lección de su padre. Las señales habían estado allí durante meses, obvias en retrospectiva. El repentino interés de Tiffany en el fitness, la ropa nueva, las misteriosas llamadas telefónicas que atendía en otras habitaciones, la forma en que había comenzado a pelear por su horario de trabajo, acusándolo de descuidar a la familia mientras simultáneamente le exigía que proporcionara más y más para su estilo de vida. Las noches que afirmaba haber salido con amigas, llegando a casa oliendo a una colonia que no era la suya. Blake lo había notado todo, lo había archivado en el fondo de su mente, pero se negaba a reconocer lo que significaba, porque reconocerlo significaría admitir que su padre tenía razón sobre todos, incluso sobre las personas que más amaba. La confrontación llegó un martes por la noche de marzo. Blake había regresado temprano de un viaje de negocios a Dallas, planeando sorprender a Tiffany con una cena en el restaurante donde habían tenido su primera cita. Incluso había comprado flores, rosas blancas, sus favoritas. Encontró la casa vacía, excepto por una nota de la niñera que decía que se había llevado a los niños a la práctica de fútbol. El auto de Tiffany no estaba, pero su ubicación mostraba que estaba en el Marriott del centro. Blake condujo hasta allí, con las flores marchitándose en el asiento del pasajero, diciéndose a sí mismo que tenía que haber una explicación. Había una explicación, por supuesto. La había encontrado en el bar del hotel, sentada en una mesa de la esquina con un hombre que Blake reconoció del club de campo, Kyle Bryan, un entrenador personal especializado en coaching de estilo de vida para amas de casa adineradas. Kyle era más joven, bronceado, con la clase de sonrisa fácil que sugería que nunca había trabajado un día real en su vida. Estaba alimentando a Tiffany con fresas y susurrándole al oído mientras ella reía como una adolescente. Blake se quedó en la puerta durante un minuto entero, viendo a su esposa de 15 años actuar como una tonta enamorada con un hombre que probablemente ni siquiera podía deletrear los nombres de los autos que ella conducía. Las rosas blancas se sentían increíblemente pesadas en sus manos. Dio la vuelta y se fue sin decir una palabra.
Esa noche, cuando Tiffany llegó a casa con alguna historia sobre una reunión con una amiga para tomar algo, Blake simplemente asintió y se fue a su estudio. Se sentó allí hasta el amanecer, mirando fotos de la boda y preguntándose cuándo exactamente se había convertido en un tonto. Pero Blake Morrison no había construido un imperio revolcándose en la autocompasión. Lo había construido siendo más inteligente, más despiadado y más paciente que su competencia. Si Tiffany quería jugar, él le mostraría lo que era un verdadero jugador. Simplemente no esperaba que ella fuera tan descarada al respecto. Capítulo 2. El descubrimiento. 3 semanas después del incidente del hotel, Blake contrató a un investigador privado llamado Roy Utechkins, un exdetective de policía especializado en casos matrimoniales. Roy era caro, discreto y tenía la reputación de encontrar trapos sucios que otros investigadores pasaban por alto. Blake lo había usado antes para investigar a posibles socios comerciales, y Roy nunca lo había decepcionado. «Dame todo», le había dicho Blake. «Quiero saber qué come en el desayuno, cuando respira y cada segundo que pasa con este tal Kyle». Roy entregó la información en una semana. La evidencia era abrumadora y humillante en su alcance. Tiffany y Kyle se habían estado reuniendo 3 veces por semana durante 2 meses, no solo para tener relaciones sexuales, sino para citas elaboradas que Blake estaba financiando sin saberlo. Cenas caras, viajes de fin de semana a resorts, compras compulsivas donde Kyle elegía lencería que Blake nunca vería. Incluso se habían escapado románticamente al Valle de Napa, diciéndole a Blake que estaba visitando a su hermana en Portland. Pero las fotografías fueron lo que realmente le clavó el cuchillo en el corazón. Tiffany se veía más feliz en esas fotos que en años de fotos familiares. Se reía, tocaba a Kyle constantemente, lo miraba de la forma en que solía mirar a Blake, cuando él todavía era lo suficientemente ingenuo como para creer en el amor. El insulto final llegó en forma de mensajes de texto que Roy había interceptado. Tiffany y Kyle no solo estaban teniendo una aventura, estaban planeando un futuro juntos. Kyle la presionaba para que dejara a Blake, y Tiffany solo dudaba porque estaba tratando de averiguar cómo maximizar su acuerdo de divorcio. «Nunca está en casa de todos modos», decía un mensaje. «Emma y Caleb apenas lo conocen. Serías un mejor padre de lo que él jamás ha sido. ¿Cuándo le vas a decir?» Kyle había respondido: «Estoy cansado de escabullirme como si fuéramos criminales. Te mereces algo mejor que estar casada con un adicto al trabajo que te trata como un trofeo». Pronto, Tiffany había respondido: «Solo necesito asegurarme de obtener lo suficiente para mantener nuestro estilo de vida. Blake me debe eso después de todos estos años de abandono». Blake había leído esos mensajes en su oficina a medianoche, rodeado de los trofeos y premios que representaban años de sacrificio y trabajo duro. Todo lo que había construido, todo lo que había logrado, había sido para su familia, y ellos lo veían como nada más que un cheque de pago con un accesorio inconveniente. Había hecho 2 llamadas telefónicas esa noche. La primera fue a su abogado, dándole instrucciones para que comenzara a transferir silenciosamente los activos a cuentas protegidas. La segunda fue a un hombre llamado Leo Cardanis, que manejaba soluciones de seguridad especializadas para ejecutivos de negocios que se encontraban en situaciones delicadas. Blake había conocido a Leo 5 años antes, cuando un competidor había intentado sabotear uno de sus concesionarios con reseñas falsas y evidencia plantada de violaciones de seguridad. Leo había resuelto el problema rápida y silenciosamente, y el competidor había decidido misteriosamente trasladar su negocio a otro estado. «Necesito que instales vigilancia en mi casa», le había dicho Blake a Leo. «Cobertura completa, por dentro y por fuera. Quiero que se grabe cada conversación, se rastree cada movimiento, y quiero que se instale mientras mi familia está fuera de la ciudad este fin de semana». «¿Qué tipo de plazo estamos considerando?», había preguntado Leo. «El tiempo que sea necesario», respondió Blake. «Esto no va a ser rápido». Ese fin de semana, mientras Tiffany llevaba a los niños a visitar a su madre en Atlanta, el equipo de Leo transformó la casa de Blake en una estación de monitoreo. Cámaras en cada habitación excepto en las habitaciones de los niños. Dispositivos de grabación de audio que podían grabar un susurro desde el otro lado de la casa y rastreadores GPS en cada vehículo del garaje. Blake sabría todo lo que sucediera en su casa, incluso cuando no estuviera allí, especialmente cuando no estuviera allí. El primer gran avance se produjo 2 semanas después. Blake estaba en su oficina, monitoreando las transmisiones en vivo en su teléfono, cuando vio a Kyle Brennan entrar por la puerta principal como si fuera el dueño del lugar. Tiffany lo había estado esperando con una bata de seda que Blake le había comprado para su aniversario, y en cuestión de minutos, se dirigían al piso de arriba, al dormitorio principal.
el dormitorio de Blake, en la cama de Blake. Pero no fue el adulterio lo que llamó la atención de Blake. Fue lo que Kyle había dicho mientras se desnudaban. Cuando todo esto termine, deberíamos quedarnos con esta casa. Tiene buenos cimientos, y los niños ya se sienten cómodos aquí. Blake puede encontrar otro lugar para vivir. ¿Estás seguro de que eso es posible?, había preguntado Tiffany. ¿Incluso con la evidencia que estamos fabricando? Confía en mí, había respondido Kyle. He hecho esto antes. Los tipos ricos como Blake nunca lo ven venir porque piensan que su dinero los hace intocables. Para cuando terminemos, tendrá suerte si conserva uno de sus concesionarios. Blake había guardado esa grabación, junto con docenas de otras durante las siguientes semanas. Había aprendido que Kyle no era solo un entrenador personal. Era un estafador profesional especializado en seducir a mujeres casadas adineradas, manipularlas para que se divorciaran y luego llevarse una parte del acuerdo. Tiffany no era su primera víctima. Era simplemente su objetivo más lucrativo. El plan que había entramado era elaborado y perverso. Kyle había estado entrenando a Tiffany sobre cómo documentar el supuesto abuso emocional de Blake, enseñándole a fingir lesiones y ayudándola a plantar evidencia de su supuesta infidelidad. Incluso habían arreglado que Kyle sorprendiera a Blake en una situación comprometedora con una de las cómplices femeninas de Kyle, dándole a Tiffany motivos para un divorcio por culpa que le daría derecho a un acuerdo mayor. Pero su movimiento más devastador había sido poner a los niños en su contra. Blake había visto en tiempo real cómo Kyle manipulaba a Emma y Caleb, llenándoles la cabeza con historias sobre la supuesta negligencia y crueldad de su padre. Les había comprado regalos caros, los había llevado a eventos a los que Blake estaba demasiado ocupado para asistir y gradualmente se había posicionado como la figura paterna que les había faltado. En un mes, los propios hijos de Blake llamaban a Kyle papá y se referían a Blake por su nombre de pila. El punto de quiebre llegó un viernes por la noche cuando Blake intentó llevar a Emma a un baile de padre e hija en su escuela. Ella lo miró con la misma fría indiferencia que Tiffany había perfeccionado y dijo: «Ya tengo una cita. Kyle me va a llevar. A él realmente le importan las cosas que me importan a mí». Blake había pasado ese fin de semana en su oficina, mirando las imágenes de seguridad de Kyle jugando a la pelota con Caleb en el patio trasero mientras Tiffany observaba con adoración desde el porche. Sus hijos se reían más fuerte que en años, y Blake se dio cuenta de que estaba viendo a su familia, su verdadera familia, y él no era parte de ella. Fue entonces cuando decidió dejar de jugar a la defensiva y empezar a jugar a la ofensiva. Si Tiffany y Kyle querían destruir su vida, él les mostraría lo que realmente significaba la destrucción. El juego estaba a punto de cambiar, y Blake Morrison siempre jugaba para ganar. Capítulo 3. El mensaje de texto y la trampa. La oportunidad de Blake llegó un lunes por la mañana a finales de septiembre. Había estado planeando su contraataque durante semanas, moviendo dinero, asegurando pruebas y posicionando sus piezas como un maestro de ajedrez preparándose para el jaque mate. Todo lo que necesitaba era el momento adecuado para tender la trampa. Tiffany se lo proporcionó ella misma. Blake estaba en su concesionario del centro, negociando una venta de flotilla con un cliente corporativo, cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto. Esperaba que fuera de su asistente sobre las citas de la tarde. En cambio, era de Tiffany, y las palabras lo golpearon como un golpe físico. «Mi novio se ha mudado. Los niños lo llaman papá ahora. No te molestes en volver». Blake se quedó mirando el mensaje durante un minuto entero, sentado en su oficina mientras su cliente esperaba en la sala de conferencias. 15 años de matrimonio, 2 hijos y todo lo que había sacrificado por su familia, y así era como terminaba, con un mensaje de texto entregado como una nota de rescate. Pero en lugar de rabia, Blake sintió algo más: alivio. La espera había terminado. La pretensión había terminado. Tiffany finalmente había mostrado sus verdaderos colores, y ahora él era libre de mostrar los suyos. Escribió rápidamente: «Lindo. Espero que le guste pagar por todo». Luego hizo la llamada que había estado preparando durante semanas. «Janet, soy Blake Morrison», le dijo a su banquera. «Necesito que congeles la cuenta conjunta inmediatamente. Alto total en todas las tarjetas, todo acceso, todo». «Señor Morrison, ¿estás seguro?» La señora Morrison ha estado bastante activa en esa cuenta últimamente. Especialmente la señora Morrison, interrumpió Blake. Ya no tiene autorización para ninguno de sus activos conjuntos. Estaré esta tarde para firmar los papeles. Blake había estado financiando esa cuenta con $15,000 al mes, dinero que cubría la hipoteca de su casa, los pagos de ambos autos,
las facturas de las tarjetas de crédito y los aparentemente interminables hábitos de compra de Tiffany. Kyle Brennan estaba a punto de aprender lo que costaba mantener un estilo de vida que nunca podría permitirse. La segunda llamada fue a Leo Cardanis. «Es hora», dijo Blake simplemente. «¿Quieres que active los protocolos secundarios?» «Todos. Quiero que todo esté listo para esta noche». La tercera llamada fue la más importante, y Blake saboreó cada dígito mientras marcaba el número de la jueza de la Corte de Familia Patricia Henley. Le debía a Blake un favor. Uno grande, que se remontaba a cuando Blake había donado silenciosamente $100,000 a la organización benéfica para niños que ella defendía. Más importante aún, tenía la reputación de ser poco comprensiva con los cónyuges infieles, especialmente cuando había niños involucrados. «Su señoría, soy Blake Morrison. Necesito una audiencia de emergencia». La reacción fue rápida y brutal. 3 horas después de que Blake congelara las cuentas, su teléfono explotó con llamadas frenéticas de Tiffany. Las dejó ir todas al buzón de voz, escuchando más tarde cómo su voz pasaba de la confusión a la ira y al pánico. «Blake, ¿qué demonios hiciste? Mi tarjeta no funciona. Contesta tu teléfono ahora mismo. Esto no es gracioso. Acaban de embargar el auto. ¿Qué hiciste?» Blake se guardó lo mejor para el final, respondiendo finalmente a su cuarta llamada mientras estaba sentado en la oficina de su abogado, firmando papeles que lo cambiarían todo. «Blake, gracias a Dios que contestaste. Tienes que arreglar esto ahora mismo». Kyle fue a comprar comestibles y embargaron su auto en el estacionamiento. Dijeron que no se han hecho los pagos en 3 meses. «Eso es desafortunado», dijo Blake con calma. «Tal vez deberías llamar al banco de Kyle. Este es nuestro auto. No puedes simplemente...» «En realidad, es mi auto, registrado a mi nombre, asegurado bajo mi póliza y comprado con mi dinero, como todo lo demás que has estado disfrutando. Bastardo, no puedes dejarnos varados así». «Puedo, y lo haré. Buena suerte explicándoles a los niños por qué papá Kyle no puede mantenerlos». Blake colgó e inmediatamente volvió a llamar a Leo. «La fase 2 está en marcha», dijo. «Quiero que entiendan exactamente con qué están lidiando al atardecer». El plan de Blake estaba en pleno movimiento. La casa, que estaba únicamente a nombre de Blake gracias a un acuerdo prenupcial que Tiffany había estado demasiado enamorada para leer detenidamente, ahora estaba bajo la vigilancia de una empresa de seguridad privada. Los intentos de Kyle de entrar estaban siendo documentados para la orden de restricción que el abogado de Blake estaba preparando. Pero la verdadera obra maestra había sido la llamada de Blake a la escuela de Emma. Como padre y principal sostén económico, Blake tenía todo el derecho de retirar a sus hijos de los programas extraescolares en los que Kyle los había inscrito. También había cancelado sus membresías en el club de campo, la academia de tenis y todas las demás actividades que Kyle había estado utilizando para vincularse con ellos. Lo más devastador de todo, Blake había llamado a su contador y reestructurado los fondos fiduciarios que había establecido para la educación universitaria de Emma y Caleb. El dinero seguía allí, seguía siendo suyo, pero ahora venía con condiciones. Tenían que mantener una relación con su padre, alcanzar ciertos puntos de referencia académicos y demostrar lo que el abogado de Blake había denominado cuidadosamente respeto apropiado por los valores familiares. La belleza de todo era que Blake no había hecho nada ilegal ni técnicamente injusto. Simplemente estaba ejerciendo sus derechos como esposo, padre y propietario. Si Tiffany quería dejarlo por Kyle, era libre de hacerlo, pero lo haría con nada más que la ropa que llevaba puesta. Esa noche, Blake había pasado por su casa, su antigua casa, y había visto la camioneta de Kyle estacionada en la entrada. A través de las imágenes de seguridad que seguía recibiendo en su teléfono, había visto a Kyle paseándose furioso por la cocina mientras Tiffany estaba sentada en la barra del desayuno con la cabeza entre las manos. «Esto es temporal», decía Kyle. «Solo está tratando de asustarnos. Una vez que el divorcio se concrete, obtendremos la mitad de todo». «¿Y si no?», susurró Tiffany. «¿Y si lo pelea? No conoces a Blake como yo. Cuando quiere algo, lo consigue». «Entonces nos aseguraremos de que no tenga otra opción», había respondido Kyle. Y Blake lo había visto sacar su teléfono. «Tengo amigos que saben cómo manejar a tipos como tu esposo, niños ricos que piensan que su dinero los hace intocables». Blake había sonreído mientras guardaba esa grabación. Kyle acababa de amenazarlo en una cinta, en la propia casa de Blake. Eso haría que la orden de restricción fuera mucho más fácil de obtener. Pero lo más importante era que Kyle le había mostrado a Blake exactamente con qué tipo de hombre estaba tratando. Este no iba a ser un proceso de divorcio civilizado. Esto iba a ser una guerra,
y Blake Morrison se había estado preparando para la guerra toda su vida. Mientras conducía a su apartamento temporal en el centro, un ático de lujo que había alquilado silenciosamente hacía meses, Blake sintió algo que no había experimentado en años: emoción. Durante demasiado tiempo, había estado jugando según las reglas de otras personas, tratando de ser el esposo y padre que creía que su familia quería. Ahora iba a ser el hombre que su padre lo había criado para ser: despiadado, implacable y totalmente sin piedad para aquellos que lo traicionaran. Tiffany y Kyle habían comenzado este juego pensando que estaban jugando contra un hombre de negocios blando que valoraba la familia por encima de todo. Estaban a punto de descubrir que en realidad le habían declarado la guerra a un hombre que había salido de la pobreza destruyendo a todos los que se interponían en su camino. Y Blake Morrison nunca olvidó las lecciones que la pobreza le había enseñado. Capítulo 4. El arquitecto de la ruina. El ático de Blake ocupaba el último piso de la Torre Morrison, un edificio comercial que había comprado 3 años antes como una inversión inmobiliaria. No se le escapaba la ironía de que ahora viviera en un edificio que llevaba su nombre mientras su esposa infiel jugaba a las casitas con su novio en la casa que él le había comprado. Pero el apartamento tenía un propósito más allá del refugio. Desde sus ventanas del piso al techo, Blake podía ver su antigua casa a 12 cuadras de distancia, y lo que es más importante, había convertido la segunda habitación en un centro de comando para la guerra que estaba a punto de librar. 3 monitores enormes mostraban las imágenes de las cámaras de seguridad que seguían funcionando en su casa, mientras que un cuarto mostraba datos de seguimiento en tiempo real de los dispositivos GPS que el equipo de Leo había colocado en cada vehículo al que Tiffany y Kyle tenían acceso. Una línea telefónica segura lo conectaba directamente con Leo, mientras que las cuentas de correo electrónico encriptadas le permitían coordinarse con su abogado, su contador y el investigador privado que seguía investigando los antecedentes de Kyle. Blake siempre había sido metódico en los negocios, pero esto era diferente. Esto era personal, y estaba utilizando recursos que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. La primera fase de su plan había sido simple: estrangulamiento financiero. A las 72 horas del mensaje de texto de Tiffany, Blake había desmantelado sistemáticamente todos los sistemas de apoyo financiero que ella daba por sentados. La cuenta conjunta estaba congelada, las tarjetas de crédito estaban canceladas, el teléfono de la casa, internet y el cable estaban desconectados. Incluso el servicio de entrega de comestibles que se cargaba automáticamente a las cuentas de Blake estaba cancelado. Pero eso era solo el principio. La segunda llamada de Blake fue a Patricia Henley, la pediatra de sus hijos y una mujer que conocía a Emma y Caleb desde que eran bebés. La Dra. Henley se sintió consternada al saber que los niños vivían con un hombre adulto sin parentesco, sin las debidas verificaciones de antecedentes ni acuerdos de custodia. Señor Morrison, debo advertirle que esta situación podría considerarse como un peligro para los niños, había dicho durante su llamada telefónica. Si el señor Brennan no ha sido debidamente investigado, y si esencialmente está actuando como tutor sin autoridad legal. Eso es exactamente lo que me preocupa, respondió Blake. Creo que debemos involucrar a los servicios de protección infantil para garantizar la seguridad de Emma y Caleb. La investigación del CPS fue rápida y exhaustiva. La verificación de antecedentes de Kyle reveló 2 órdenes de restricción previas presentadas por exnovias, una quiebra de 3 años antes y una licencia suspendida debido a la manutención infantil no pagada para una hija en Nevada. Nada de eso era necesariamente descalificador, pero todo pintaba la imagen de un hombre que tomaba malas decisiones y no cumplía con sus compromisos. Más perjudicial fue la evaluación psicológica que el CPS exigió para todos los adultos del hogar. Kyle había fallado estrepitosamente, mostrando lo que el psicólogo denominó tendencias narcisistas y una fijación poco saludable con la riqueza material. A Tiffany no le fue mucho mejor, pareciendo emocionalmente dependiente y carente de límites claros con respecto al bienestar de sus hijos. El informe recomendó visitas supervisadas inmediatas únicamente, en espera de una audiencia completa de custodia. El tercer golpe de Blake fue el más devastador. Se había puesto en contacto con las víctimas anteriores de Kyle. Roy Utechkins, el investigador privado, se había ganado cada dólar que Blake le pagaba. Kyle Brennan no era solo un adúltero en serie. Era un depredador profesional que había estado ejecutando la misma estafa durante casi una década. Roy había identificado a otras 4 mujeres adineradas a las que Kyle había seducido, manipulado para que se divorciaran y luego abandonado una vez que había obtenido su parte del acuerdo. La víctima más reciente era una mujer llamada Mónica Reeves, cuyo esposo era dueño de una cadena de restaurantes en Kentucky. Kyle había destruido su matrimonio de 20 años,
Se había ido con casi $200,000 y había dejado a Mónica emocionalmente destrozada y financieramente arruinada. Estaba viviendo en un estudio y trabajando como camarera cuando Roy la contactó, recordó Blake. He estado esperando 3 años a que alguien me llame sobre Kyle, le había dicho Mónica a Blake durante su videoconferencia. Traté de advertir a la gente, pero nadie me escuchó. Las mujeres ricas no quieren creer que puedan ser engañadas por alguien como él. Mónica aceptó testificar en la audiencia de custodia de Blake, al igual que otras 2 víctimas de Kyle. Pero lo más importante, le proporcionó a Blake algo invaluable: el libro de jugadas de Kyle. Tiene todo un sistema, explicó Mónica. Primero, identifica a las mujeres cuyos esposos viajan mucho por trabajo. Luego se posiciona como el amigo comprensivo, el tipo que realmente las ve. Las hace sentir hermosas y apreciadas mientras las pone lentamente en contra de sus esposos. ¿Cuál es su objetivo final?, preguntó Blake. Las convence de que soliciten el divorcio, generalmente alegando abuso emocional o negligencia, y luego las ayuda a inflar sus reclamos para maximizar el acuerdo. Una vez que llega el dinero, se lleva su parte y pasa a la siguiente víctima. ¿Y los niños? La expresión de Mónica se oscureció. Los usa como palanca, los hace dependientes de él, los pone en contra de su padre y luego amenaza con llevárselos si la mujer no coopera. Mi hija no me habló durante 2 años porque Kyle la convenció de que la estaba traicionando al no divorciarme de su padre antes. Blake grabó cada palabra de esa conversación. Para cuando terminó de documentar el patrón de comportamiento de Kyle, tenía suficiente evidencia para presentar cargos criminales por fraude, extorsión y poner en peligro a los niños en varios estados. Pero Blake no estaba interesado en enviar a Kyle a prisión. La prisión era demasiado fácil, demasiado rápida. Blake quería que Kyle sufriera como él había sufrido, lenta, completa y con total comprensión de lo impotente que realmente era. La cuarta fase del plan de Blake involucraba directamente a Emma y Caleb, y fue lo más doloroso que jamás había tenido que hacer. A través de las imágenes de seguridad, Blake había visto a sus hijos luchando por comprender por qué su mundo se derrumbaba. Emma, siempre la más perceptiva de los dos, había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre por qué Kyle no podía permitirse reemplazar el auto que había sido embargado. Caleb, más joven y más confiado, simplemente estaba confundido acerca de por qué su padre no contestaba sus llamadas telefónicas. Blake había querido correr y explicárselo todo, mostrarles la evidencia de la manipulación de Kyle y la traición de Tiffany, pero su abogada le había aconsejado paciencia. La audiencia de custodia es en 2 semanas, le había recordado. Si los contactas directamente, el abogado de Tiffany alegará que estás tratando de manipularlos. Deja que las pruebas hablen por sí solas. Así que Blake esperó, observando a través de cámaras ocultas cómo el mundo de cuento de hadas de sus hijos se derrumbaba a su alrededor. La máscara de Kyle se deslizaba a diario a medida que aumentaba la presión financiera. Sin el dinero de Blake para financiar su estilo de vida, Kyle se había visto obligado a pedirle a Tiffany que consiguiera un trabajo, algo que no había hecho en más de una década. Cuando tuvo problemas para encontrar un empleo que cumpliera con sus expectativas, Kyle se volvió cada vez más irritable y exigente. El punto de quiebre llegó cuando Kyle le gritó a Emma por hacer demasiadas preguntas sobre su situación. Blake vio a su hija de 14 años retroceder con miedo del hombre al que había estado llamando papá, y tuvo que agarrarse al escritorio para no ir allí inmediatamente. Pero se contuvo porque sabía algo que Kyle no sabía. La fase final de su plan estaba a punto de comenzar. Blake había pasado 15 años construyendo un imperio empresarial, y había aprendido que los ataques más devastadores no eran los obvios. Eran los que tu enemigo nunca veía venir hasta que era demasiado tarde para defenderse de ellos. Kyle Brennan estaba a punto de aprender lo que significaba ser destruido sistemáticamente por alguien que entendía tanto la paciencia como el poder. Y a diferencia de las víctimas anteriores de Kyle, Blake Morrison no era un cónyuge desconsolado en busca de justicia. Era un depredador que había encontrado a otro depredador en su territorio, y estaba a punto de mostrarle a Kyle exactamente cómo funcionaba la cadena alimenticia. Capítulo 5. La venganza comienza. La audiencia de custodia estaba programada para un jueves por la mañana a mediados de octubre, pero la verdadera ofensiva de Blake comenzó 3 días antes cuando Leo Cardanis hizo una llamada telefónica muy específica a una persona muy específica, la detective Rodríguez. Detective Rodríguez, soy Leo Cardanis. Tengo información sobre Kyle Brennan que creo que le resultará interesante. La detective Carmen Rodríguez había estado investigando a Kyle durante 8 meses, desde que una mujer llamada Janet Fleming presentó una denuncia alegando que Kyle la había defraudado con $60,000 en un plan de inversión falso.
El caso no había llegado a ninguna parte porque Janet no pudo presentar pruebas suficientes, pero Rodríguez sospechaba que Kyle estaba ejecutando algo más que estafas románticas. La llamada de Leo había proporcionado las piezas faltantes del rompecabezas. Tenemos conversaciones grabadas de Brennan planeando un fraude de seguros, le había dicho Leo a Rodríguez. Ha estado entrenando a la señora Morrison para fingir lesiones para una demanda por lesiones personales. También tenemos pruebas de que utilizó el robo de identidad para abrir tarjetas de crédito a nombre del señor Morrison. Las grabaciones que Leo proporcionó fueron devastadoras. En una, se podía escuchar a Kyle diciéndole a Tiffany exactamente cómo simular una caída por las escaleras en la casa de Blake, con instrucciones sobre qué moretones fotografiar y cómo cronometrar el accidente para lograr el máximo impacto legal. En otra, Kyle la estaba entrenando sobre cómo falsificar la firma de Blake en las solicitudes de préstamo. Lo que Kyle no sabía era que cada conversación había sido capturada por el sistema de vigilancia que Blake había instalado meses antes. La detective Rodríguez obtuvo una orden judicial en cuestión de horas, y el martes por la mañana, Kyle Brennan fue arrestado en la antigua entrada de Blake mientras cargaba productos electrónicos robados de la casa en su camioneta. Blake había visto el arresto a través de sus cámaras de seguridad, saboreando cada momento mientras esposaban a Kyle y le leían sus derechos. Los cargos eran graves: fraude, robo de identidad, conspiración para cometer fraude de seguros y robo de propiedad por más de $10,000. En su estado, esos cargos conllevaban una posible sentencia de 15 a 20 años. Pero el arresto fue solo el primer paso. Mientras Kyle estaba en la cárcel de condado esperando una audiencia de fianza que no podía pagar, Blake activó la segunda parte de su plan. A través de su abogado, presentó una orden de restricción de emergencia contra Kyle, citando las amenazas grabadas y la evidencia de actividad criminal. La orden prohibía a Kyle contactar a Emma y Caleb, entrar a la propiedad de Blake o acercarse a menos de 500 pies de cualquier miembro de la familia de Blake. Tiffany se encontró repentinamente sola en una casa que no podía pagar, con 2 niños confundidos y sin forma de pagar las necesidades básicas. La electricidad se había cortado esa mañana por falta de pago, y el refrigerador estaba vacío porque el servicio de entrega de comestibles requería una tarjeta de crédito que ya no poseía. Fue entonces cuando Blake hizo su movimiento. Se presentó en la casa el miércoles por la noche, no como un esposo rogando por la reconciliación, sino como un padre que recogía a sus hijos. Emma y Caleb estaban sentados en la oscura sala de estar con linternas, haciendo la tarea a la luz de las velas, como algo salido de una novela de Dickens. «Papá». Emma levantó la vista cuando le entró por la puerta principal, con voz insegura. «Hola, cariño», dijo Blake suavemente. «Estoy aquí para llevarlos a ti y a Caleb a un lugar con electricidad y comida. ¿Les gustaría eso?» Por primera vez en meses, sus hijos parecieron genuinamente felices de verlo. Tiffany intentó intervenir, por supuesto. Bajó corriendo las escaleras con uno de sus atuendos de diseñador, con el pelo y el maquillaje perfectos, a pesar de que vivía como una refugiada en su propia casa. «No puedes simplemente llevártelos», protestó. «Viven aquí. Esta es su casa». «En realidad, esta es mi casa», respondió Blake con calma. «Y de acuerdo con la orden de custodia que obtuve esta tarde, los niños se quedarán conmigo en espera de la resolución de los cargos criminales contra tu novio». Blake le entregó los documentos judiciales, viendo cómo su rostro se desmoronaba mientras leía el lenguaje legal que la despojaba de todo lo que había dado por sentado. La orden de custodia de emergencia le otorgaba a Blake la custodia física total de Emma y Caleb hasta que se pudiera celebrar una audiencia adecuada. La orden de restricción prohibía a Kyle cualquier contacto con los niños, y el requerimiento judicial de la propiedad le daba a Blake el derecho de reclamar su casa inmediatamente. «Esto no es legal», susurró Tiffany, pero Blake pudo ver en sus ojos que sabía que lo era. «Tienes 24 horas para retirar tus pertenencias personales», continuó Blake. «Todo lo demás se queda aquí, ya que me pertenece. Te sugiero que encuentres otro lugar para vivir, porque las cerraduras se cambiarán mañana por la mañana». Emma y Caleb empacaron sus pertenencias esenciales mientras Tiffany hacía llamadas telefónicas frenéticas a abogados que no tomarían su caso sin un anticipo sustancial que ella no podía pagar. Blake esperó pacientemente, viendo a su esposa, su futura exesposa, darse cuenta de que su vida de cuento de hadas con Kyle se había construido sobre una base de mentiras y dinero robado. Pero la obra maestra de Blake llegó cuando se iban. Le entregó a Tiffany una sola llave, no de la casa, sino de una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad. «¿Qué es esto?», preguntó. «Tu nueva vida», respondió Blake. «Está pagada por un mes. Después de eso, estás sola».
La unidad de almacenamiento contenía exactamente lo que Tiffany merecía: un catre plegable, un mini refrigerador y 3 cajas con su ropa más barata. Todo lo demás, los vestidos de diseñador, las joyas, los bolsos de lujo, habían sido regalos de Blake, comprados con el dinero de Blake, y le pertenecían a Blake. Mientras Blake se alejaba con sus hijos, vio a Tiffany parada en la puerta de la casa que ya no era suya, sosteniendo la llave de una unidad de almacenamiento de 10x10 y finalmente entendiendo el precio de su traición. Esa noche, en su ático, Blake se sentó con Emma y Caleb para la primera conversación real que habían tenido en meses. Les mostró la evidencia de la manipulación de Kyle. Les explicó cómo habían sido utilizados como peones en un juego de estafa y respondió a sus preguntas sobre por qué su familia se había derrumbado. Emma, lo suficientemente mayor como para entender las implicaciones, lloró durante 1 hora, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Sabía que algo andaba mal, admitió. Kyle era agradable al principio, pero últimamente se enojaba todo el tiempo y mamá parecía tenerle miedo. Caleb, más joven pero igual de perspicaz, simplemente preguntó: «¿Vamos a estar bien, papá?» «Vamos a estar mejor que bien», prometió Blake. «Vamos a ser una familia de verdad otra vez». Pero Blake no había terminado con Tiffany y Kyle. El arresto, la orden de custodia y el desalojo fueron solo el comienzo de su castigo. Blake había aprendido la paciencia de años de construir su negocio, y entendía que la verdadera venganza no se trataba de una satisfacción rápida. Se trataba de una destrucción sistemática que durara lo suficiente como para que sus enemigos entendieran exactamente por qué estaban sufriendo. La fase 1 les había quitado su dinero y su libertad. La fase 2 les había quitado su hogar y su acceso a sus hijos. La fase 3 les iba a quitar la esperanza, y Blake Morrison apenas estaba comenzando. Capítulo 6. Los titanes de la red. La audiencia de fianza de Kyle se había fijado para el lunes siguiente, lo que le daba a Blake exactamente 4 días para asegurarse de que los problemas legales de Kyle fueran solo el comienzo de sus problemas. Blake había aprendido hacía mucho tiempo que la forma más efectiva de destruir a un enemigo no era atacarlo directamente. Era desmantelar sistemáticamente cada sistema de apoyo que tenía hasta que no tuviera a dónde acudir. Kyle Brennan estaba a punto de descubrir que se había hecho un enemigo con los recursos y la crueldad para perseguirlo en todos los aspectos de su vida. El primer objetivo de Blake fueron los otros clientes de Kyle. A través de la investigación de Roy, Blake había identificado a otras 3 mujeres ricas que Kyle estaba cultivando actualmente para su estafa romántica. 2 estaban en las primeras etapas de manipulación emocional, mientras que la tercera, una viuda llamada Ellen Martínez, propietaria de un exitoso negocio de catering, ya estaba hablando de dejar los bienes de su difunto esposo a Kyle en su testamento. Blake hizo que Leo organizara una reunión con cada mujer, presentándoles evidencia documentada del historial criminal de Kyle y su arresto actual. La revelación de que su encantador instructor de fitness era en realidad un estafador profesional especializado en atacar a mujeres vulnerables tuvo resultados predecibles. Ellen Martínez se indignó especialmente al saber que Kyle le había estado diciendo que era especial mientras seducía simultáneamente a otras 2 mujeres con tácticas románticas idénticas. Inmediatamente llamó a su abogado para que retirara a Kyle de su testamento y presentó su propio informe policial detallando los intentos de Kyle de manipular sus finanzas. Pero el movimiento más devastador de Blake involucró a la ex esposa de Kyle en Nevada. Kyle debía $37,000 en manutención infantil atrasada para su hija de 8 años, Madison. Su ex esposa, Angela Brennan, había estado luchando por cobrar el dinero durante años mientras trabajaba en 2 empleos para mantener a su hija. A través del abogado de Blake, Angela se enteró del arresto de Kyle y de su patrón documentado de defraudar a mujeres ricas. Más importante aún, se enteró de que Kyle había estado viviendo un estilo de vida caro mientras alegaba pobreza para evitar sus obligaciones de manutención infantil. Angela se comunicó de inmediato con la oficina del fiscal de distrito de Nevada para presentar cargos criminales por falta de pago intencional de manutención infantil. En Nevada, deber más de $10,000 en manutención infantil atrasada era un delito grave que conllevaba una posible sentencia de hasta 6 años de prisión. Blake también había hecho arreglos para que Angela recibiera copias de todos los registros financieros que documentaban el estilo de vida caro de Kyle con Tiffany, ropa de diseñador, vacaciones de lujo, cenas caras, todo mientras Kyle afirmaba que no podía permitirse el lujo de mantener a su propia hija. El viernes por la tarde, Kyle enfrentaba cargos por delitos graves en 2 estados y tenía órdenes de arresto en Nevada. Su fianza había sido denegada debido a su riesgo de fuga y su historial de uso de identidades falsas para evitar obligaciones legales.
Pero Blake no había terminado con Kyle. Apenas estaba comenzando. Tiffany había pasado su primera noche de libertad en la unidad de almacenamiento que Blake le había proporcionado, durmiendo en un catre que costaba menos que uno de sus almuerzos típicos. Intentó llamar a su madre, pero Blake había anticipado ese movimiento meses antes. La madre de Tiffany, Martha Walsh, era una viuda que vivía con un ingreso fijo y que siempre le había guardado rencor a Blake por robarle a su hija de la familia. Lo que Martha no sabía era que Blake había estado pagando silenciosamente su centro de vida asistida durante los últimos 3 años. También había estado cubriendo sus gastos médicos, el pago de su automóvil y la asignación mensual que usaba para mantener su nivel de vida. Cuando Tiffany llamó, rogando por ayuda, Martha se vio obligada a admitir que no podía permitirse el lujo de mantener a su hija financieramente. Peor aún, Martha ahora estaba aterrorizada de que su propia situación cómoda pudiera estar en peligro si enojaba a Blake. Cariño, simplemente no entiendo cómo pudiste tirar todo lo que Blake te dio por un instructor de fitness, había dicho Martha durante una llamada telefónica grabada. El equipo de vigilancia de Blake seguía activo. Blake ha sido bueno con esta familia, y tú no has sido más que egoísta e ingrata. Las amigas de Tiffany del club de campo habían sido igualmente poco comprensivas. La mayoría de ellas estaban casadas con socios comerciales o clientes de Blake, y entendían que el lado del conflicto protegería sus propios intereses. Se corrió la voz rápidamente en su círculo social de que Tiffany había engañado a Blake con un estafador que ahora enfrentaba cargos por delitos graves. En su mundo, ser asociado con alguien como Tiffany era un suicidio social. La opción nuclear de Blake llegó en forma de una demanda que habría sido imposible de emprender para la mayoría de las personas, pero que era simplemente cara para alguien con sus recursos. A través de su abogado, Blake había presentado una demanda civil contra Tiffany y Kyle por fraude, conspiración, imposición intencional de angustia emocional y alienación del afecto. La demanda buscaba una indemnización por daños y perjuicios de $5 millones, una cifra que el abogado de Blake había calculado basándose en el costo de reconstruir la relación de Blake con sus hijos, el impacto en su reputación comercial y el trauma emocional de descubrir la traición sistemática de su esposa. Más importante aún, la demanda requeriría que Tiffany contratara a su propio abogado, pagara las costas judiciales y se presentara a las declaraciones donde se vería obligada a responder preguntas sobre cada aspecto de su aventura bajo juramento. Dado que no tenía dinero para representación legal ni familiares ni amigos dispuestos a ayudarla, Tiffany se enfrentaría al equipo de abogados caros de Blake mientras se representaba a sí misma. El impacto psicológico fue inmediato y devastador. Blake había visto a través de su equipo de vigilancia restante cómo Tiffany se derrumbaba por completo, sollozando la casa vacía que una vez había sido su santuario. Intentó llamar al teléfono de Kyle, sin saber que estaba sentado en una celda sin posibilidad de fianza. Intentó llamar a los abogados que había consultado sobre el divorcio de Blake, solo para descubrir que ninguno de ellos tomaría su caso sin un pago que ella no podía proporcionar. El sábado por la mañana, exactamente una semana después de que le enviara a Blake ese mensaje de texto triunfante, Tiffany se había visto reducida a estar de pie afuera del edificio de oficinas de Blake, sosteniendo un cartel de cartón que decía por favor, ayuda, mientras vestía la misma ropa que había usado durante 3 días. Blake la observó desde las ventanas de su ático, sintiendo nada más que fría satisfacción mientras su esposa infiel pedía limosna a extraños que la reconocían como la mujer que había aparecido en todas las noticias locales por su romance con un estafador acusado. Esa tarde, Tiffany finalmente llamó al teléfono de Blake, con la voz quebrada y desesperada. «Blake, por favor», susurró. «Sé que cometí un error. Sé que te lastimé, pero estoy durmiendo en una unidad de almacenamiento y no he comido en 2 días. ¿Podemos hablar, por favor?» «¿Hablar de qué?», respondió Blake fríamente. «¿De arreglar esto? ¿De nuestra familia? ¿De darme otra oportunidad?» Blake hizo una larga pausa, dejando que su esperanza creciera antes de asestarle el golpe mortal. «Tiffany, me enviaste un mensaje de texto hace una semana para decirme que tu novio se había mudado y que mis hijos lo llamaban papá. Me dijiste que no me molestaran volver a casa, así que no lo hice. Y ahora nunca lo haré». Pero Kyle fue arrestado. Me mintió. No sabía que era un criminal. No sabías que era un criminal, pero sabías que estaba manipulando a nuestros hijos. Sabías que estaba usando mi dinero para financiar tu romance. Sabías que estabas destruyendo nuestra familia, y lo hiciste de todos modos porque pensabas que podías aspirar a algo mejor. Por favor, Blake. Haré lo que sea. Firmaré lo que quieras. Iré a terapia. Haré. ¿Harás qué? ¿Fingirás que lo sientes hasta que encuentres a otro Kyle?
Fingirá ser una buena madre hasta la próxima vez que alguien te ofrezca algo que creas que es mejor. Blake la observó a través de sus cámaras de seguridad mientras se desplomaba en la acera, finalmente comprendiendo que sus acciones tenían consecuencias que nunca había considerado. Los niños y yo vamos a estar bien, continuó Blake. Vamos a ser una familia de nuevo, una familia de verdad, sin personas que piensen que el amor es algo con lo que se puede comerciar cuando llega una oferta mejor. ¿Y yo? Sollozó Tiffany. ¿Qué se supone que debo hacer? Blake sonrió mientras pronunciaba sus últimas palabras a la mujer que lo había traicionado. Honestamente, no me importa. Tomaste tu decisión, Tiffany. Ahora vive con ella. Cuando Blake colgó el teléfono, sintió algo que no había experimentado en años: paz. La mujer que había destruido sistemáticamente su familia estaba recibiendo exactamente lo que se merecía, y sus hijos finalmente estaban a salvo de su influencia venenosa. Pero la venganza de Blake aún no estaba completa. Todavía tenía una fase más que ejecutar, y se aseguraría de que ni Tiffany ni Kyle pudieran volver a lastimar a otra familia como lo habían hecho con la suya. Algunas lecciones, Blake había aprendido, debían ser permanentes. Capítulo 7. El juicio final. La audiencia de custodia permanente estaba programada para el martes anterior al Día de Acción de Gracias, pero Blake había pasado las semanas intermedias asegurándose de que el resultado nunca estuviera en duda. La jueza Patricia Henley tenía una reputación de preparación minuciosa, y Blake se había asegurado de que tuviera todo lo que necesitaba para tomar la decisión correcta para Emma y Caleb. La evidencia que Blake presentó fue abrumadora en su alcance y devastadora en sus implicaciones. Las imágenes de seguridad mostraban a Kyle manipulando a los niños contra su padre. Las grabaciones de audio capturaban a Kyle entrenando a Tiffany para cometer fraude de seguros. Los registros financieros demostraban que Kyle había estado viviendo del dinero robado mientras abandonaba a su propia hija en Nevada. Pero el testimonio más dañino provino de la propia Emma. A los 14 años, Emma tenía la edad suficiente para testificar sobre sus preferencias en los acuerdos de custodia, y sus palabras atravesaron la sala del tribunal como una cuchilla. Describió cómo Kyle la había aislado gradualmente de su padre, prometiéndole una vida mejor mientras destruía sistemáticamente la familia que había conocido. Habló de sentirse asustada y confundida cuando la máscara de Kyle se cayó, revelando a un hombre enojado y controlador que no se parecía en nada a la figura encantadora que había presentado inicialmente. «Ya no quiero vivir con mi mamá», dijo Emma claramente, mirando directamente a la jueza Henley. «Eligió a Kyle por encima de mí y de Caleb. Lo eligió por encima de nuestra familia. Quiero quedarme con mi papá, donde me siento segura». Caleb, demasiado joven para testificar formalmente, había sido entrevistado por un psicólogo infantil designado por el tribunal que había concluido que ambos niños mostraban signos de manipulación emocional y estaban fuertemente unidos a su padre. El abogado de oficio de Tiffany, un defensor público que había sido asignado a su caso después de que ella demostró que no podía pagar una representación privada, había intentado argumentar que había sido víctima de la manipulación de Kyle tanto como cualquier otra persona, pero la evidencia sugería lo contrario. Los mensajes de texto entre Tiffany y Kyle la mostraban participando activamente en planes para defraudar a Blake y manipular a los niños. Los registros financieros demostraban que había estado viviendo mucho más allá de cualquier medio razonable mientras su esposo trabajaba 18 horas al día para mantener su estilo de vida. Lo más dañino de todo, las conversaciones grabadas la revelaban discutiendo cómo maximizar su acuerdo de divorcio sin mostrar ninguna preocupación por el impacto en Emma y Caleb. Kyle, todavía en la cárcel en espera de juicio por múltiples delitos graves, ni siquiera había sido autorizado a asistir a la audiencia. Sus derechos parentales con respecto a Madison habían sido terminados en Nevada después de que la demanda de Angela revelara el alcance total de sus delitos financieros. Enfrentaba un mínimo de 10 años de prisión en múltiples jurisdicciones, y su sentencia probablemente sería mucho más larga. El fallo de la jueza Henley fue rápido y decisivo: custodia permanente total para Blake, con visitas supervisadas para Tiffany una vez al mes, condicionado a que completara clases para padres y terapia psicológica. Pero la victoria más devastadora de Blake llegó en forma de la opinión escrita de la jueza, que se había presentado como registro público y fue recogida por los medios de comunicación locales hambrientos de una historia sensacionalista sobre familias ricas que se destruyen a sí mismas. Este tribunal considera que la conducta de la señora Morrison representa un abandono fundamental de sus responsabilidades parentales, escribió la jueza Henley. Su disposición a permitir que un hombre adulto no investigado asuma un rol parental con sus hijos menores
combinado con su participación en esquemas criminales diseñados para defraudar a su esposo, demuestra un patrón de comportamiento que coloca sus propios deseos por encima del bienestar de sus hijos. La jueza fue aún más dura en su evaluación de Kyle. El señor Brennan representa el peor tipo de depredador. Uno que se enfoca en las familias para su destrucción sistemática mientras manipula a niños vulnerables para su propio beneficio. Este tribunal recomienda encarecidamente que su enjuiciamiento penal proceda con todo el peso de la ley. Pero la obra maestra final de Blake llegó en forma de un acuerdo civil que garantizaría que Tiffany nunca más pudiera representar una amenaza para otra familia. A través de sus abogados, Blake le ofreció a Tiffany un trato que podía aceptar. Un acuerdo de $50,000 y aceptar abandonar el estado permanentemente. Podía continuar luchando contra la demanda de $5 millones mientras se representaba a sí misma contra el equipo de abogados de Blake. Los $50,000 venían con condiciones que seguirían a Tiffany por el resto de su vida. Se le prohibiría salir o convivir con cualquier hombre que tuviera hijos menores de 18 años. Se le exigiría revelar sus antecedentes penales a cualquier posible pareja romántica. Se sometería a evaluaciones psicológicas aleatorias durante 5 años para garantizar que estuviera abordando sus problemas de comportamiento. Lo más importante, aceptaría un registro de ADN que alertaría a las fuerzas del orden si alguna vez tuviera hijos con otro hombre, asegurando que cualquier descendencia futura estaría protegida de su patrón documentado de poner en peligro a los niños. Tiffany firmó el acuerdo sin leerlo detenidamente, desesperada por escapar de la pesadilla legal que Blake había creado a su alrededor. Tomó los $50,000 y se mudó a Florida, donde alquiló un estudio y encontró trabajo como vendedora en una tienda de ropa de descuento. Pero la venganza de Blake no terminó con el exilio de Tiffany. También hizo arreglos para que la historia de Kyle se compartiera con las agencias de aplicación de la ley en todo el país, asegurando que los métodos de Kyle fueran reconocidos y prevenidos en el futuro. Angela Brennan se había convertido en una defensora de una aplicación más estricta de las leyes de manutención infantil, utilizando el caso de Kyle como un ejemplo de cómo los delincuentes profesionales podían explotar el sistema mientras sus víctimas sufrían. Las otras 3 mujeres a las que Kyle había planeado victimizar formaron un grupo de apoyo para sobrevivientes de estafas románticas, convirtiendo su casi desastre en un recurso para otras mujeres vulnerables. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. 6 meses después de la condena de Kyle, Blake recibió una llamada telefónica que le produjo una inmensa satisfacción. La detective Rodríguez lo llamaba para informarle que Kyle Brennan había sido condenado por todos los cargos en 3 estados y sentenciado a 22 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. El juez le echó el libro, explicó Rodríguez. Entre las estafas románticas, el robo de identidad, las violaciones de manutención infantil y los cargos de conspiración de su caso, Brennan pasará el resto de sus años productivos tras las rejas. La condena de Kyle había sido la culminación de un efecto dominó que Blake había puesto en marcha. Una vez que los métodos de Kyle quedaron expuestos, surgieron víctimas de varios estados. El FBI finalmente se hizo cargo del caso, revelando que Kyle era parte de una red más grande de estafadores románticos que habían estado operando en todo el país durante más de una década. Se le pidió a Blake que testificara en la audiencia de sentencia de Kyle, y aprovechó la oportunidad para hablar directamente con el hombre que había intentado destruir a su familia. «Entraste en mi casa y pusiste a mis hijos en mi contra», dijo Blake, de pie en el estrado de los testigos mientras Kyle estaba sentado esposado en la mesa del acusado. «Manipulaste a mi esposa para que traicionara todo lo que habíamos construido juntos. Pensaste que podías robar mi vida y marcharte con las ganancias». Kyle se negó a hacer contacto visual, pero Blake continuó de todos modos. «Lo que no entendiste es que todo lo que querías, mi dinero, mi casa, mi familia, lo construí desde cero con trabajo duro y sacrificio. Pensaste que podías quitármelo con mentiras y manipulación, pero nunca entendiste lo que realmente costó crearlo». Blake hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran antes de pronunciar su declaración final. «Vas a pasar los próximos 22 años aprendiendo lo que significa no tener nada. Y todos los días que estés en prisión, quiero que recuerdes que estás allí porque intentaste robarle a alguien que era más fuerte, más inteligente y más despiadado de lo que jamás imaginaste». El juez asintió con aprobación cuando Blake regresó a su asiento, y el destino de Kyle quedó sellado. Pero el encarcelamiento de Kyle no fue la única satisfacción que Blake recibió. El exilio de Tiffany a Florida resultó ser aún más devastador de lo que Blake había anticipado. Las condiciones de su acuerdo hicieron que le fuera casi imposible reconstruir su vida. Cada vez que intentaba salir con alguien,
El requisito de revelar su historial ponía fin a la relación antes de que pudiera comenzar. Su historial laboral mostraba una brecha de 15 años en la que había sido ama de casa, lo que la calificaba solo para trabajos con salario mínimo que no podían mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. Lo más aplastante de todo fue que las visitas mensuales supervisadas con Emma y Caleb disminuyeron gradualmente a medida que los niños crecían y se volvían más independientes. Emma, ahora de 15 años, tenía la edad suficiente para rechazar las visitas por completo, mientras que Caleb seguía viendo a su madre solo por un sentido de obligación más que por afecto genuino. Blake había monitoreado la situación de Tiffany a través del investigador privado, no por crueldad, sino por necesidad. Necesitaba asegurarse de que no estuviera planeando ningún tipo de regreso o venganza por su cuenta. Lo que descubrió fue una mujer quebrada que vivía de cheque en un estudio, trabajando en empleos minoristas y pasando las noches sola viendo programas de televisión sobre el estilo de vida rico que había desperdiciado. Tiffany había envejecido rápidamente bajo el estrés de sus nuevas circunstancias. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por atuendos de tiendas de descuento. Los costosos tratamientos de belleza eran un recuerdo. Y la mujer que una vez llamó la atención en los eventos del club de campo ahora se veía como cualquier otra trabajadora minorista de mediana edad que luchaba por llegar a fin de mes. Blake no sintió ninguna simpatía por su situación. Había tomado sus decisiones con pleno conocimiento de las consecuencias y simplemente estaba viviendo con los resultados de sus decisiones. Capítulo 9. Legado. 2 años después de la condena de Kyle, Blake recibió una visita inesperada en su oficina. Emma, ahora de 17 años y preparándose para su último año de secundaria, había pedido hablar con él en privado sobre algo importante. Papá, dijo, sentándose en la silla frente a su escritorio con el aplomo de alguien mucho mayor que su edad, he estado pensando en Kyle y mamá, y quiero que sepas algo. Blake dejó de lado su trabajo, prestándole toda su atención. En los últimos 2 años, Emma se había convertido en una joven extraordinaria, inteligente, segura de sí misma y poseedora de una claridad moral que Blake admiraba y envidiaba. Había heredado su mente analítica, pero la combinaba con una inteligencia emocional que él todavía estaba aprendiendo a desarrollar. Lo que les hiciste, continuó Emma, destruyendo sus vidas de la forma en que intentaron destruir las nuestras. Entiendo por qué tuviste que hacerlo. Eran depredadores, y los depredadores no se detienen hasta que alguien los detiene. Blake asintió, sin saber a dónde se dirigía la conversación. Pero también quiero que sepas que verte reconstruir nuestra familia me enseñó algo más importante que la venganza, dijo Emma. La verdadera fuerza no se trata de aplastar a tus enemigos, se trata de proteger a las personas que amas y construir algo que no puedan quitarte. Emma hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No digo que estuvieras equivocado al destruir a Kyle y a mamá. Se merecían todo lo que obtuvieron, y probablemente peor. Pero lo más importante que hiciste no fue castigarlos, fue mostrarnos a Caleb y a mí cómo es un verdadero padre, cómo es el amor verdadero. Blake sintió que se le apretaba la garganta con una emoción inesperada. Podrías haber pasado el resto de tu vida enojado y amargado por lo que nos hicieron, continuó Emma. En cambio, elegiste concentrarte en construir algo mejor. Nos elegiste a nosotros. Todos los días nos eliges a nosotros. Eso es lo que recordaré cuando tenga mi propia familia algún día. Esa conversación se quedó con Blake mucho después de que Emma regresara a sus preparativos para la universidad. Tenía razón, por supuesto. La venganza que había tomado contra Tiffany y Kyle había sido necesaria, pero en última instancia, secundaria a la tarea más importante de reconstruir su relación con sus hijos. Blake había aprendido que la verdadera victoria no se trataba de destruir a tus enemigos, se trataba de convertirte en alguien a quien nunca podrían derrotar, sin importar lo que te hicieran. La evidencia de esa victoria estaba en todas partes de su vida ahora. Su negocio se había expandido para incluir concesionarios en 2 estados adicionales, pero Blake había aprendido a delegar de manera más efectiva, lo que le permitía mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal que había sido imposible durante su matrimonio. Emma se dirigía a Stanford con una beca académica parcial, mientras que Caleb se había convertido en un músico talentoso que tocaba con la orquesta juvenil de la ciudad. La relación de Blake con Sarah se había convertido en una sociedad que fortalecía la vida de ambos sin consumir a ninguno de los dos. Se habían mudado juntos el año anterior, creando un hogar mixto que se sentía natural y de apoyo en lugar de forzado o desesperado. Lo más importante es que Blake había descubierto que la familia que había construido con Emma y Caleb era más fuerte y resistente que cualquier cosa que hubiera perdido.
Habían sido probados por el peor tipo de traición y habían emergido con sus lazos intactos y sus valores aclarados. Pero la comprensión más profunda de Blake había llegado 6 meses antes, cuando Caleb le hizo una pregunta que obligó a Blake a confrontar el verdadero alcance de lo que había logrado. «Papá», dijo Caleb durante una de sus excursiones de senderismo de fin de semana, «¿alguna vez sientes lástima por mamá?» Blake consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. ¿Sentía lástima por Tiffany? Tenía 40 años, trabajaba en empleos con salario mínimo y vivía sola en un estudio en una ciudad donde no conocía a nadie. Sus hijos apenas toleraban sus visitas mensuales, y no tenía ninguna posibilidad realista de mejorar su situación. «Siento lástima por la persona que podría haber sido», dijo Blake finalmente. «Siento lástima de que eligiera destruir algo bueno en lugar de apreciar lo que tenía. Pero no siento lástima por las consecuencias de sus decisiones». «¿Crees que ha aprendido algo?», preguntó Caleb. Blake se encogió de hombros. «Espero que sí, por su bien. Pero si aprende o no, ya no nos importa. Aprendimos lo que necesitábamos aprender y construimos algo mejor». Ese intercambio había cristalizado algo en lo que Blake había estado pensando durante meses. Su venganza contra Tiffany y Kyle no había sido un fin en sí mismo. Había sido un paso necesario para proteger a su familia y crear un espacio para que sanaran y crecieran. La destrucción de sus enemigos había sido completa y permanente, pero había servido a un propósito mayor que la mera satisfacción. Había enviado un mensaje claro a cualquiera que pudiera considerar atacar a su familia en el futuro. Blake Morrison no era un hombre con el que se pudiera jugar, y las personas bajo su protección estaban fuera de los límites. Más importante aún, les había enseñado a Emma y Caleb que las acciones tienen consecuencias, que la lealtad importa y que algunas traiciones son simplemente imperdonables. Esas eran lecciones que les servirían bien en sus propias vidas, protegiéndolos del tipo de manipulación que casi había destruido a su familia. Mientras Blake estaba sentado en su oficina un viernes por la noche, preparándose para salir temprano para la ceremonia de graduación de Emma, reflexionó sobre el viaje que lo había traído hasta este punto. Hacía 3 años, había sido un exitoso hombre de negocios atrapado en un matrimonio con una mujer que solo lo veía como una fuente de financiación para su estilo de vida. Había estado alejado de los niños que lo veían como una figura distante que les proporcionaba sus necesidades materiales pero que no desempeñaba ningún papel real en sus vidas emocionales. Ahora era padre de 2 jóvenes adultos extraordinarios que buscaban su consejo, disfrutaban de su compañía y compartían sus valores. Estaba en una relación con una mujer que lo desafiaba intelectualmente y lo apoyaba emocionalmente sin necesidad de que él financiara su existencia. Dirigía un negocio que satisfacía las necesidades de su familia y al mismo tiempo le permitía estar presente en los momentos importantes. Blake había aprendido que el verdadero éxito no se trata de acumular riqueza o símbolos de estatus. Se trata de construir algo que no te puedan robar ni manipular. Su relación con Emma y Caleb era más fuerte que nunca, precisamente porque había sido probada y demostrada. Habían pasado por lo peor que la vida podía arrojarle a una familia, y habían emergido más unidos y resistentes que antes. Blake Morrison había perdido una esposa y ganado su alma. Había perdido una casa y ganado un hogar. Había perdido sus ilusiones sobre el amor y el matrimonio, pero había encontrado algo más valioso. El conocimiento de que podía proteger lo que más le importaba, sin importar quién intentara quitárselo. Mientras observaba a sus hijos trabajando tranquilamente cerca, Blake sintió algo que no había experimentado en años: completa satisfacción con su vida, tal como era. La guerra había terminado, y Blake Morrison había ganado la única victoria que contaba. Había protegido a su familia y construido un legado que valía la pena dejar atrás. Al final, esa fue suficiente venganza. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a este canal, haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.